Cuando realizamos una investigación, generalmente partimos de una hipótesis, la cual está basada en nuestros conocimientos previos. En videos anteriores hemos desarrollado los conceptos de media, desviación estándar, distribución muestral, error estándar, intervalos de confianza. Si alguno de estos conceptos aún no les queda claro, les recomiendo revisar esos videos previos, pues lo que vamos a hacer en este video es aplicar esos conocimientos a la prueba de una hipótesis. Específicamente vamos a aplicar la noción de intervalos de confianza a la evaluación de un puntaje de cambio, es decir, un pretest, un posttest, y observar si el cambio que hay entre el pretest y el posttest es significativo. En este ejemplo, al igual que en los anteriores, vamos a partir de una población simulada. Esta población simulada consta de 10.000 personas. Vamos a imaginar esto de la siguiente manera. Vamos a imaginar esto como una intervención para reducir los pensamientos suicidas en adolescentes, en colegios. ¿Sí? Esa va a ser la forma en que vamos a pensar esa intervención. Entonces, lo que haríamos sería ya no tener una sola medida, sino dos medidas. ¿Por qué? Porque al tener nosotros una intervención que vamos a llamar X, esta intervención para poder ser evaluada va a necesitar de un pretest medido en un momento 1 y de un posttest medido en un momento 2. Es esta diferencia, el cambio del punto 1 al punto 2, lo que yo voy a evaluar, ¿sí? Entonces por eso es que aquí tenemos que cada una de las personas tendría un puntaje del pretest, un puntaje del posttest y un puntaje de diferencia, que sería el post menos el pre. Aquí estamos imaginando que hemos podido aplicar la intervención y evaluar el pre y el post de las 10.000 personas de las cuales consiste la población. Es decir, esta persona 1 al inicio de la intervención tenía un puntaje de 8.7. Al final de la intervención tiene un puntaje de 3. Si examinamos la diferencia, vemos que esta diferencia es de menos 5.7, lo cual quiere decir que los puntajes de pensamientos suicidas de este participante se han reducido en 5.7 puntos, ¿sí? Lo mismo con los 10.000 participantes que vemos aquí. Lo que vamos a nosotros enfatizar es esta columna, que son los puntajes de diferencia. Los puntajes de diferencia son la resta del pretest a partir del posttest, es decir, posttest menos pretest. Y estos puntajes de diferencia nos van a decir qué tanto realmente está la intervención reduciendo este puntaje inicial, que sería el del pretest. Aquí, bueno, aquí aparecen los histogramas, tanto del pretest como del posttest. Como hablamos de una intervención para una medida de pensamientos suicidas, entonces vemos que hay un efecto suelo, ¿no? O bueno, hay un efecto de una asimetría positiva, ¿no? En ambos casos, lo cual sugiere que la mayoría de personas ha dicho o ha indicado puntajes muy bajos y solo unas cuantas pocas personas han indicado puntajes altos, ¿sí? Sin embargo, lo que nos va a interesar, repito, es esta columna de aquí, que sería la diferencia en el post-test menos el pre-test. Para entender esto, hemos imaginado que hemos evaluado el pre y el post-test de las 10.000 personas, y por lo tanto, eso también implicaría que hemos aplicado la intervención a las 10.000 personas. Eso en la vida real va a ser imposible. Justamente cuando queremos evaluar, por ejemplo, una intervención, pues también tomamos una muestra y a partir de cómo esa intervención funciona en esa muestra, tratamos de extrapolar a la población. No vamos a poder evaluar o aplicar la intervención y evaluar a las 10.000 personas de la población. En la vida real eso no ocurre. Pero esto, como en los casos anteriores, nos va a servir para entender algunas cosas importantes. Como decía entonces, este post-test menos este pre-test me va a dar un puntaje de diferencia. Y tengo al final una situación muy parecida a la de los videos anteriores, porque lo que yo tengo es un solo puntaje, que es el puntaje de diferencia. Y es con eso con lo que voy a trabajar.
¿Qué ocurre si yo saco el promedio a todos estos puntajes? Lo que yo tengo es, como en los casos anteriores, una media poblacional, que en este caso es de menos 0.455. ¿Qué quiere decir eso? Que la reducción promedio o la diferencia promedio de toda la población, es decir, el puntaje de diferencia promedio en toda la población es de menos 0.455. ¿Qué quiere decir? Que si promedio los puntajes de diferencia de todas las personas de la población, voy a obtener menos 4.55. Eso es importante que lo recordemos, lo tengamos en cuenta, porque es justamente aquello que nosotros que vamos a querer saber. Pero repito, esto, bueno, aquí lo sabemos porque es el dato de la población, lo hemos obtenido directamente, pero en la vida real eso no ocurre. Entonces todo lo que vamos a hacer a continuación va a ser una forma de tratar de acercarnos a esto, ¿sí? Una reflexión antes de proseguir. Eh, si yo aplico una intervención, en este caso para reducir pensamientos suicidas, eh, yo espero que efectivamente los pensamientos suicidas se reduzcan. Es decir, espero que efectivamente, como observamos aquí, haya puntajes de diferencia negativos, ¿sí? Es decir, hay una reducción de 5.7, una reducción de 7.6. Sin embargo, vemos que hay algunos casos en los cuales se ha incrementado más bien el puntaje de pensamientos suicidas, como este de aquí, ¿no? Sin embargo, nosotros queremos saber pues la tendencia global de toda la población y por eso lo que hacemos es promediar todo esto. X rayas es promedio, ¿no? Pues promediamos todo esto. Y ese promedio justamente esto de aquí, bueno, esto no sería X raya, ahora sería nu, porque es el valor poblacional. ¿Sí? X rayas es la estimación muestral. Como este es el valor de toda la población, entonces se representaría con la letra griega nu y sería aquello que trataríamos de acercarnos con nuestros datos. Entonces recordemos y mantengamos presente este número, menos 4.55, es el valor de la población, lo cual indicaría que sí, efectivamente, mi intervención en la población reduciría en promedio menos 4.55 puntos de las medidas de depresión. ¿Sí? Entonces sabemos y partimos de esto, sabemos que la intervención va a reducir en menos 4.55 en promedio, ¿sí? Los puntajes de pensamientos suicidas. Bueno, esta es la distribución de los 10.000 puntajes de diferencia, ¿sí? Puntajes de diferencia, es decir, post-test menos pretest. Vemos que la distribución es asimétrica, ¿no? Es decir, estos 10.000 puntajes son los que están aquí diagramados en este histograma, ¿sí? Es la distribución de los casos individuales en la población. Recordamos que, como no podemos acceder a una población, lo que vamos a hacer es trabajar con una muestra, ¿sí? En este caso vamos a trabajar con muestras de 300 personas. Otra vez, acá está para no olvidar, el valor poblacional es menos 4.55, ese es el valor del promedio de los puntajes de diferencia de toda la población. A esto yo voy a querer acercarme. Pero como no puedo evaluar a toda la población, yo voy a tomar una muestra, que pues sería la muestra 1, y voy a sacar el promedio de los puntajes de diferencia de esas 300 personas, y este promedio va a ser menos 4.57. Para entenderlo un poco mejor, vamos a ver así por dentro qué está ocurriendo en esta muestra 1. ¿Sí? En esta muestra 1 pues tenemos 300 personas, ¿sí? Del participante 1 al 300, porque estamos trabajando con una muestra de 300. Por ejemplo, en el participante 1, su puntaje de pretest es 26.86, su puntaje de posttest es 28.99, y ese es su puntaje de diferencia. En el participante 2, el puntaje de diferencia es menos 5.82, en el puntaje 3, menos 6.56, etc. Bueno, de los que aparecen aquí a la vista, solo uno de ellos tiene un puntaje de diferencia positivo, ¿no? La mayoría sí redujo efectivamente sus puntajes de pensamientos suicidas. Cuando sacamos el promedio a todo esto, tenemos el valor menos 4.57, ¿sí?
Ese es el promedio. Esta es la distribución de los 300 puntajes, que es asimétrica positiva, de manera muy parecida a la distribución poblacional, porque estamos otra vez, repito, trabajando con casos individuales. Aquí eran 10.000 casos individuales, aquí son 300 casos individuales, y la distribución es similar, ¿no? Porque es una muestra de esa población, entonces su distribución va a ser muy similar. Esta media entonces es menos 4.57, va a ser una estimación de esta media poblacional, ¿no? Que era menos 4.55, y ese menos 4.57 es lo que está aquí, ¿no? También hemos sacado la desviación estándar, ¿sí? 4.6, vamos a tenerla en cuenta, pero por el momento centrémonos en la media, que es en esta muestra es menos 4.57, ¿sí? Entonces esa media es el promedio de los puntajes de diferencia de las personas de esa población, perdón, de esa muestra 1. ¿Qué cosa es un puntaje de diferencia? Es la resta del post-test menos el pretest. Ese es el puntaje de diferencia. Promedio los puntajes de diferencia y obtengo este valor. Y estoy tratando de aproximar el promedio de puntajes de diferencia de toda la población. Si yo hago esto una y otra vez en distintas muestras, en este caso he simulado 1000 muestras, voy a observar que todos los valores, al menos los que aparecen aquí, están muy cercanos al valor verdadero, que es menos 4.55. ¿Sí? Están muy cercanos, están bien, entonces todos están más o menos cerca del valor verdadero. Recordemos que esto depende del tamaño de la muestra. Si tuviéramos un tamaño de muestra más pequeño, habría más fluctuación. Esa fluctuación es medida por el error estándar. ¿Sí? El error estándar me dice que tanta fluctuación hay. En este caso el error estándar es relativamente pequeño, 0.3, por eso es que no hay tanta fluctuación entre los valores. Si fuera un tamaño de muestra más pequeño, habría más fluctuación, este valor sería más alto. Si fuera un tamaño de muestra más grande, este valor sería más pequeño y habría incluso menos fluctuación. Si saco el promedio a todas estas medias, ¿sí? A todas estas medias de los puntajes de diferencia de cada una de esas 1000 muestras, entonces voy a obtener una media de menos 4.56, que es el mismo valor que la media poblacional, en este caso por una ligera diferencia de 0.001, pero es el mismo valor, ¿sí? Entonces, este valor es el mismo valor que este de aquí, ¿sí? Este y este de aquí son el mismo valor. Esta desviación estándar, que es el error estándar, no es el mismo valor que la desviación estándar de la población, ¿no? Eso tengámoslo en cuenta. Lo que es, en todo caso, esta desviación estándar sí sería una estimación de esto de aquí. Pero este error estándar es otra cosa. El error estándar se refiere a la variación no en los casos individuales, sino en este caso, las medias de los puntajes de diferencia de estas 1000 muestras, ¿sí? Entonces a eso se refiere el error estándar. Y bueno, eso es la misma distribución que ya vimos aquí, una distribución ligeramente asimétrica. Sin embargo, a pesar de que esta distribución es asimétrica, cuando nosotros graficamos no los puntajes individuales, sino estos 1000 puntajes, es decir, estas 1000 medias obtenidas en estas 1000 muestras, vamos a tener una distribución aproximadamente normal. Sí, esto ya lo hemos visto bastantes veces, es solo un repaso rápido. Ahora, recordemos que esto es una situación simulada en la cual conocemos los datos de la población y generamos 1000 muestras a partir de esos datos de la población. Obviamente en la vida real no vamos a hacer 1000 estudios, porque cada muestra es un estudio. Entonces decíamos que lo que vamos a tener nosotros es el dato de un solo estudio, ¿sí? Y con ese dato vamos a tratar de responder ciertas preguntas con los datos de un solo estudio. Este estudio me iba a dar una media y una desviación estándar, que es la desviación estándar de los datos, ¿no? No es el error estándar, sino la desviación estándar de los casos individuales. Y a partir de eso íbamos a tratar de estimar el error estándar e íbamos a obtener un intervalo de confianza que en el video anterior explicamos qué cosa era. Bien, vayamos por partes. Tenemos aquí una media poblacional. Recuerden, todo esto que está aquí no lo vamos a saber en la vida real. En la vida real solo vamos a saber lo que aparece en esta fila aquí, en la fila 1. ¿Sí? Es lo único que vamos a saber. La media poblacional, que en la vida real no la vamos a saber, es menos 4.55. Mi media muestral es menos 4.57. Esto trata de acercar a esto.
La desviación estándar de mi muestra es 4.6, la desviación estándar de la población es 5.41. Esto trata de acercar a esto. Como vemos, la desviación estándar no es un buen... tiende a variar incluso más que la media, ¿no? No suele estar tan cerca de la desviación estándar poblacional. Sin embargo, un valor que es más estable es este de aquí, que es el error estándar, que como recordarán se calculaba a partir de la desviación estándar y a partir del tamaño de la muestra, que en este caso es 300. Este error estándar, esta estimación del error estándar, está un poco más cerca y es más estable. Si recordarán, el error estándar de la media, es decir, el error estándar verdadero, el de la población, el que vimos aquí con las 1000 muestras simuladas, es 0.3. ¿Sí? Ese es el verdadero error estándar. El error estándar que estimamos en nuestras muestras se parece bastante a ese valor verdadero. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, la desviación estándar tiende a fluctuar mucho, el error estándar es un poco más estable. Ahora bien, con esta información entonces obteníamos un intervalo de confianza, que era la media más menos 1.96 por el error estándar, ¿no? En videos anteriores, por facilidad, lo habíamos hecho redondeándolo a 2. En este video, como ya estamos familiarizados con esto, estamos trabajando con el valor más exacto, que es 1.96. Entonces, esta sería la información que yo tendría. Recuerden, yo solo tengo información de este estudio 1. No tengo información de nada más. Lo que está demorado es todo lo que yo tengo. Entonces, ¿qué voy a poder yo responder? ¿Qué preguntas voy a poder responder con esta información? Tengo la media, tengo la desviación estándar, el error estándar y el intervalo de confianza. ¿Bien? En este video entonces vamos a centrarnos en lo que el intervalo de confianza nos puede decir para responder nuestra pregunta. Recordarán ustedes que un intervalo de confianza pues era un intervalo, ¿sí? Un intervalo entre el cual podría encontrarse quizá el verdadero valor poblacional. Aquí aparecen los 1000 intervalos porque se ve tan apretado, pero por facilidad vamos a solamente observar los 100 primeros intervalos, es decir, las 100 primeras muestras, los 100 primeros estudios. Aquí está, este primer intervalo es el intervalo 1, que es el que nos interesa, el del estudio que estamos haciendo. Y bueno, sería hasta el intervalo 100, porque solo estamos sumando 100 intervalos. Recordarán que 95% quiere decir que en el 95% de los casos, estos intervalos de confianza van a incluir el valor poblacional, que está representado aquí con esta línea negra punteada. Los intervalos que he pintado de verde son aquellos que no incluyen el valor verdadero, el valor poblacional, que es esta línea punteada, y son 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5 de 100 es el 5%, y por lo tanto hay 95 intervalos que sí incluyen el valor verdadero, y por lo tanto a eso se refiere el 95%. ¿Sí? Eso lo vimos la vez anterior. Bien, entonces esta otra vez es una situación ideal, ¿sí? Porque en esa situación ideal tenemos nosotros conocimiento de todos los intervalos, y al observar todos los intervalos yo veo claramente y puedo saber claramente cuál es el valor verdadero poblacional. ¿Sí? Yo veo claramente que el valor poblacional pues no es, por ejemplo, 2.5, ¿no? Porque ningún intervalo incluso abarca ese valor, ¿no? Tampoco es, menos 3, ¿no? Tampoco es, ¿no? Porque no está cubriendo el 95% de los intervalos. Entonces, esa es una situación ideal en la cual yo conozco los datos poblacionales y por lo tanto genero muestras, ¿no? Genero muestras simuladas y puedo examinar los intervalos de confianza en su conjunto, pero eso no va a ocurrir en la vida real. Entonces lo que queremos nosotros es responder una pregunta, ¿sí? Una pregunta que en este caso, como recordarán, era examinar si el post-test, es decir, la evaluación realizada en el momento 2, menos el pre-test, es decir, la evaluación realizada en el momento 1, era o no diferente de 0. Es decir, si mi intervención no tiene ningún efecto, entonces los puntajes aquí y los puntajes de aquí van a ser lo mismo.
¿sí? Eso es lo que queremos ver, si el cambio del pretest al posttest es estadísticamente significativo. En otras palabras, si al restar esto menos esto bueno, sacar los promedios de esos puntajes de diferencia, yo obtengo un valor que no sea cero. Nosotros en nuestra sapiencia, ¿no? De esta situación simulada, pudimos calcular el valor verdadero de esta diferencia, que era menos 4.55, ¿no? Menos 4.55 es el valor verdadero. Pero en la vida real no vamos a conocer ese valor verdadero. Entonces, solo vamos a tener un valor que es el valor de una muestra. Por ejemplo, esta muestra de aquí. Yo solo voy a tener eso. Y con eso, con ese valor, yo tengo que poder responder la pregunta que me dice si es que en la población esta diferencia, este promedio de puntajes de diferencia va a ser diferente de cero. Eso es lo que voy a tratar de responder con los datos que tengo. Entonces, solo yo voy a tener datos de 300 personas, voy a promediar los puntajes de diferencia de esas 300 personas, ese valor promedio va a ser este valor, y a partir de eso yo quiero saber si es que es posible que el valor poblacional sea igual a cero. Eso es lo que yo voy a tratar de un poco examinar. Entonces, yo parto de una llamada hipótesis nula. La hipótesis nula en este caso es que no hay diferencias entre el pretest y el posttest. Es decir, que cuando yo saco el promedio de todos los puntajes de diferencia de la población, este promedio es igual a cero. Eso es lo que me dice la hipótesis nula y eso está representado aquí. Si yo promedio los puntajes de diferencia de las 10.000 personas de la población, ese promedio es igual a cero. Eso es lo que dice la hipótesis nula. En mis datos, en mi muestra 1, el promedio es menos 4.57. Este promedio de menos 4.57 ¿es suficiente como para poder negar esta posibilidad? Eso es básicamente lo que vamos a tratar de responder, ¿sí? Entonces, la hipótesis nula, como vemos aquí, trabaja con algo que llamamos el valor de no efecto. El valor de no efecto es el valor que me dice, o el valor que ocurriría si es que no existe asociación o efecto significativo en la población. Si mi pretest y mi posttest fueran lo mismo, es decir, si mi intervención no tuviera un cambio en el pretest y el posttest, entonces en la población esa diferencia sería igual a cero, ¿sí? Es decir, el promedio de los puntajes de diferencia sería igual a cero, porque uno mejora, otro empeora, pero al final, en resumen, no hay una tendencia a mejorar o a empeorar, es decir, la intervención no genera un cambio significativo del pre al post-test. Entonces el valor de no efecto indica la ausencia de efecto de asociación. Cuando trabajamos con una diferencia, como es el caso que hemos estado viendo, el valor de no efecto es igual a cero, ¿sí? Este valor de no efecto es el valor que usualmente indica pues, la hipótesis nula, ¿no? En este caso la hipótesis nula indicaba un valor de cero, ¿sí? Perdón. Un valor de cero. En este caso ese es otro tipo o otra forma de verlo. Aquí hemos estado evaluando la diferencia entre pre y post test de las mismas personas. En cambio aquí vamos a examinar puntajes de distintas personas, puntaje de mujeres, puntaje de hombres. Ese es el promedio de las mujeres y este es el promedio de los hombres. Si yo resto el promedio de mujeres menos el promedio de hombres, ese valor es igual a cero. Eso es lo que me diría la hipótesis nula. Entonces, si este valor es igual a cero, yo puedo decir que no hay una asociación entre el sexo y digamos que esa es la calificación, ¿sí? Entonces no hay asociación entre el sexo y la calificación, o dicho de otra forma, el promedio de las mujeres es igual al promedio de los hombres. Entonces, el valor de no efecto para una diferencia es cero, ¿sí? Porque el valor cero me indica que no hay diferencias entre ambos valores que están siendo comparados.
En cambio, cuando trabajamos con una razón, es decir, con una división, el valor de no defecto es más bien igual a uno. Supongamos que estamos examinando la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en mujeres y en hombres. Y observamos que en las mujeres la prevalencia es de 0.014. Esto así a secas, ¿sí? Y luego vamos a ver que hay pues ciertas unidades de medida que tenemos que tomar en cuenta. Pero a secas podemos decir que la prevalencia en las mujeres es 0.014 y en los hombres también es 0.014. ¿Sí? Por lo tanto, si yo divido la prevalencia de diabetes mellitus en las mujeres entre la prevalencia de diabetes mellitus en los hombres, eso es igual a 1 y eso indicaría que no hay diferencias. Por lo tanto, es un valor de no efecto en este caso. Bien, esto lo vamos a ver más adelante con más detalle cuando veamos otro tipo de medidas. Nos vamos a centrar aquí. Un valor de no efecto igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo aquí a nuestros datos, tenemos los intervalos de confianza de 100 estudios en este caso. Sabemos, porque somos en este punto somos omnisapientes y sabemos cuál es el valor verdadero de la media, pero sabemos también que hay un valor de no efecto, que ese valor de no efecto es 0, que sería lo que está aquí. ¿Sí? Ese valor de 0 entonces me indicaría la ausencia de efecto, es decir, la ausencia de diferencias entre el pre y el post test. Porque si el promedio de los puntajes de diferencia es 0, eso me indica entonces que no hay un cambio, en promedio no hay un cambio entre el pre y el post test. ¿Sí? Como vemos aquí, todos los intervalos de confianza están bien lejos de este valor de no efecto. ¿Sí? Y eso me podría llevar a mí a pensar que pues definitivamente el valor verdadero, que es esta raya punteada azul, no es 0, ¿no? Porque están bien lejos, ¿no? Ese es el valor verdadero, que yo sé porque soy omnisapiente, y este es el valor que me da la hipótesis nula. Recuerden que el valor de no efecto es el que indica la hipótesis nula. La hipótesis nula me dice que el promedio es igual a 0, ¿no? Pero vemos aquí que esto parece muy... Eso no es posible, ¿no? Porque todos los intervalos de confianza están bien lejos de 0 y no cruzan 0 para nada. Sin embargo, recordemos que en la vida real no vamos a conocer este valor verdadero, porque ese es el valor verdadero. Yo lo conozco aquí porque esta es una simulación, pero en la vida real yo no voy a conocer eso. Solo tengo yo el valor que me indica la hipótesis nula. Y más aún, en la vida real yo solamente voy a tener un estudio, no voy a tener 100 estudios ni 1000 estudios. Entonces en la vida real yo solamente voy a tener esto de aquí, ¿sí? Un intervalo de confianza y el valor de no efecto. En este caso, el intervalo de confianza no incluye el valor de no efecto, ¿sí? Recordemos que si este valor 0, que es el valor de no efecto que indica la hipótesis nula, ¿sí? Si este valor, perdón, hipótesis nula. Si este valor de no efecto fuera verdadero, fuera el valor verdadero, si este valor de no efecto fuera el verdadero valor de la población, entonces yo tendría que el 95% de los intervalos de confianza deberían incluir este valor, es decir, tendría quizá algo así, un intervalo acá, otro así, otro así, otro así, uno que se escapa, que estaría dentro del 5% que no incluye el valor verdadero, pero la mayoría estaría incluyendo el valor verdadero. Entonces, si esta hipótesis nula fuera verdadera, entonces yo tendría muchos intervalos, o yo sabría que los intervalos de confianza, el 95% de ellos incluirían el valor de no efecto, es decir, el 0. Por lo tanto, yo tengo aquí dos posibilidades. O este intervalo de confianza que he obtenido es justo uno de esos intervalos de confianza que no incluyen el valor de no efecto, es decir, ese 5% que no incluye el valor verdadero, o puede ser también que esta hipótesis nula no sea verdadera y por lo tanto
es otro el valor verdadero. Cuando nosotros nos enfrentamos con esta situación, vamos a considerar que al ser tan improbable el que este intervalo de confianza no incluye el valor verdadero, ¿sí? Como es tan improbable que ese intervalo de confianza no incluye el valor verdadero, entonces vamos a asumir que el valor verdadero está en algún punto de este intervalo. Y si el valor de no efecto no está en este intervalo, entonces vamos a asumir que esta hipótesis nula no es cierta, ¿sí? Vamos a rechazar esta hipótesis nula. Y vamos a, por lo tanto, considerar que el valor verdadero no es el valor de no efecto, en este caso cero. ¿De acuerdo? Eso es más o menos lo que estaríamos concluyendo. Bueno, en este caso pues sí sabemos cuál es el valor verdadero, ¿no? Que es la línea punteada negra. En la vida real no vamos a saber eso, ¿sí? En la vida real vamos a contar solamente con el intervalo y el valor de no efecto, que es el que me da la hipótesis nula. Otra cosa más que podríamos interpretar a partir de esto es, bueno, vamos a resumir estos dos puntos. Si ese intervalo de confianza no incluye el valor de no efecto, como es en este caso, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula. Y vamos a decir que es poco probable que el valor de no efecto sea el valor verdadero, ¿sí? Eso es lo que estaríamos nosotros diciendo. Sin embargo, si es que este intervalo de confianza sí incluye el valor de no efecto, supongamos que sea pues un valor de no un intervalo de confianza más grande que incluye el valor de no efecto, entonces entonces yo no voy a poder decir que este valor de no efecto sea el valor verdadero. O sea, yo no puedo concluir eso a partir de un intervalo de confianza que incluye el valor de no efecto. A ver, me explico. Vamos a limpiar esto. Supongamos que el valor verdadero sea un valor más o menos por aquí. Que sería, yo creo que menos 1.5 más o menos. Y este valor verdadero va a tener intervalos pues más o menos así, que van a ir de acá para acá, digamos que la media va a estar por acá. Después otro intervalo que puede que vaya de aquí para acá, y la media está por acá. Luego otro intervalo que vaya de aquí para acá, y la media está por acá. Otro que sea así, etcétera, ¿sí? Observemos que de estos intervalos que hemos graficado, dos de ellos incluyen el valor de no efecto, ¿sí? Y sin embargo, no podemos decir que el valor verdadero sea el valor de no efecto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos un intervalo que incluya el valor de no efecto, eso no nos lleva a nosotros a decir automáticamente que el valor de no efecto sea verdadero. Dicho en términos más aplicados, si yo encuentro en un estudio, en este estudio del el post-test menos el pretest, que el intervalo de confianza sí incluye 0, eso no me va necesariamente a mí a decir que la diferencia, o que no haya diferencias entre ambos grupos. Yo no puedo decir que no haya diferencias entre el post-test menos el pretest, porque el intervalo de confianza incluya 0. ¿Por qué? Porque puede ser que sí haya diferencias, que es una diferencia de menos 1.5 más o menos, pero ese valor de no efecto incluye 0 de todas formas. Entonces, cuando yo tengo un intervalo de confianza que incluye el valor de no efecto, yo voy a quedarme en la incertidumbre. No voy a poder rechazar la hipótesis nula, pero tampoco aceptarla, ¿de acuerdo? En cambio, si el intervalo de confianza no incluye el valor de no efecto, entonces yo voy a tener cierta certeza de rechazar la hipótesis nula. Bien, entonces eso sería lo que quiero que entendamos, ¿no? Tenemos un intervalo de confianza, es toda la información que vamos a tener en nuestro estudio. Tenemos un valor de no efecto, que es el que me da a mí la hipótesis nula. Y a partir de si ese intervalo incluye o no incluye el valor de no efecto, yo voy a poder llegar a hacer las conclusiones. Si el intervalo no incluye el valor de no efecto, entonces
yo voy a poder decir que es probable que, o es muy improbable que el valor no defecto sea el valor verdadero. Entonces yo voy a rechazar esa hipótesis nula. Si en cambio el intervalo de confianza sí incluye el valor de no defecto, entonces yo no voy a poder tomar una decisión. Voy a poder decir que no tengo evidencias suficientes para decir que ambos grupos o que ambas medidas sean diferentes, pero tampoco puedo decir que son iguales. Bien, esto sería todo en este video. Espero que les haya servido y que hayan podido comprender este concepto importante, porque va a estar presente en todos los análisis que realicemos, ¿sí? Y va a permitirnos interpretar la bibliografía que leamos y hacerlo de manera más crítica. Y bueno, y también nos va a servir para las investigaciones que emprendamos. ¿Sí? Gracias por su atención.